Santo. Dice la palabra del Señor: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Padre. En tu nombre hay poder. Amado Dios, venimos, Señor, delante de tu presencia. Humillamos, Señor, nuestro corazón delante de ti. Doblamos nuestra cerviz, doblamos nuestra rodilla. Venimos sedientos, Señor, de tu palabra. Amado Dios, Señor, habla. Habla, Señor, por medio de esta boca, Padre. Glorifícate en medio de la congregación, Padre. Esta palabra sea para edificar a los hermanos, sea para glorificar tu santo nombre, Señor. Seas tú, mi Señor, bendiciéndonos, Señor. Padre, recibimos con un corazón humilde y agradecido lo que tú tienes hoy para nosotros. Así es, Señor. Padre, fortalécenos, Señor, fortalécenos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a escudriñar las Escrituras a través del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria es el nombre del Señor, hermano. Esta palabra, entonces, como decía antes, se llama la debilidad del creyente y la misericordia de Dios. Esa porción de la Biblia que leímos allá al comienzo, en Mateo 26, del 69 al 75, habla de la negación de Pedro. Como todos hemos leído alguna vez, ¿verdad? Pedro negó a Jesús, Pedro negó al Señor. Allí, mi hermano, en el capítulo 26, hoy vamos a estar haciendo bastante referencia a ese capítulo. Ahí podemos ver parte del sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesús antes de padecer en la cruz. La palabra habla bastante de eso, acerca de eso en el capítulo 26. Entonces, si ahí mismo en ese capítulo nos vamos a los versículos 31 al 35, los versículos 31 al 35, vamos a ver cuando Jesús anunciaba precisamente eso que acabamos de leer, la negación de Pedro. Si lo tienen, digan amén, mis hermanos. Amén. Mateo 26, del 31 al 35. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo, a sus discípulos, ¿verdad? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aquí viene la parte que nos ocupa el día de hoy. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos
dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, hermano, Jesús es Dios, Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Y Jesús habló bien claro ahí. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Tú me vas a negar 3 veces. Y cabal, hermano, cuando leímos Mateo 26, del 69 al 75, eso sucedió tal como el Señor lo había dicho. En ese momento ya Jesucristo de Nazaret había sido hecho prisionero. Él estaba en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Y en el Monte de los Olivos Él se fue con sus discípulos, todos ellos menos Judas, ¿verdad? Porque Judas Iscariote, él se había ido a buscar a los sacerdotes para que llegaran allí al Monte de los Olivos a ser prisionero a Jesús. Entonces Jesús estaba allí en el Monte de los Olivos. Jesús le dice a sus 3 discípulos más cercanos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo: manténganse en vela, manténganse velando, orando por mí, para que no caigan en tentación. ¿Y qué pasó con ellos 3? ¿Quién recuerda? Se durmieron, ¿verdad? Se quedaron dormidos. Y llegó Judas y con un beso entregó al Señor. Judas ya había quedado, ¿verdad? Con los guardias del sumo sacerdote. Le había dicho: bueno, el que yo bese, ese es Jesús de Nazaret, y ustedes lo van a hacer prisionero. Entonces Jesús es hecho prisionero y es llevado a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un hombre llamado Caifás. En la época de Jesús había un concilio. ¿El concilio qué era? El concilio era un grupo de 70 personas. Ese grupo estaba constituido por fariseos, estaba constituido por maestros de la ley y por ancianos. Entonces habían 70 que formaban ese concilio y había uno más. Eran en realidad 71, 70 más uno. Ese uno adicional era el sumo sacerdote, era el jefe. Para la época de Jesús se llamaba Caifás. Y lo llevaron allí a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Y llega Pedro a la casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Y entonces dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio de la casa del sumo sacerdote, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué dice la palabra? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Primera vez que lo niega, ¿verdad? Luego dice: saliendo Pedro a la puerta, le vio otra persona, otra criada, y dijo a los que estaban allí: también este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Lo señala nuevamente. Y viene Pedro y dice, dice la palabra: pero él negó otra vez con juramento. Imagínense, ya no solamente lo niega, ahora lo hace con juramento. Dice: no conozco al hombre, es decir, no conozco a Jesús. Sigue allí la palabra, dice: un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿De dónde eran ellos? ¿De dónde eran los discípulos de Jesús? De Galilea, hermano. Y Galilea era otra región, ellos estaban allí en Jerusalén. Entonces cuando le dicen: hasta tu manera de hablar te descubre, lo más probable, hermano, era que incluso tuviese otro tipo de acento, ¿verdad? Otro acento al hablar, y se delatara por eso, fuese evidente que él no era de allí, que él era Galileo. Entonces él es Pedro, ¿verdad? Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Número 3. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y esta parte que viene aquí es muy triste. Dice: y saliendo fuera lloró
amargamente. Pedro, ¿verdad? Hermano, si usted lo busca, esta parte del Evangelio en Lucas, vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22 y lee del 61 al 62. Fíjese que da unos detalles extra ahí, fíjese lo que dice la palabra. La palabra dice, en Lucas 22, del 61 al 62, hablando de esto mismo, de la negación de Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Fíjese que incluso en Lucas fue más duro todavía, más difícil, porque el Señor lo vio. En Mateo no lo dice, pero en Lucas lo dice. El Señor lo vio. El Señor lo vio en ese momento. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro lloró, dice la palabra, amargamente. Imagínese usted todo el dolor, el sufrimiento, la tristeza en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque él sabía que le había fallado al Señor, hermano. Ahora, hermano, llevemos esto a nuestra vida diaria, nuestro caminar con el Señor. Hermano, ¿quién no ha pasado por esto? ¿Quién de nosotros no ha pasado por esto? ¿Quién de nosotros no se ha propuesto en su corazón: sí, yo voy a servir al Señor, yo voy a mantenerme firme en su palabra, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello en el nombre de Jesús? Y en un momento determinado caemos, hermano. ¿Quién no ha pasado por eso, hermano? Yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso. Yo me he propuesto hacer algo para el Señor y no lo he hecho. Un momento dado en mi vida me he caído, he pecado. Y la palabra dice: Pedro lloró amargamente, y uno literalmente llora de tristeza, porque uno, ¿cómo se siente? Uno se siente mal. Uno se siente mal delante del Señor, uno se siente que le ha fallado, pues. Uno se siente que le ha fallado al Señor, uno se siente sucio, uno se siente que no es digno, ¿verdad? De la misericordia del Señor, y se siente feo, hermano, se siente triste en el corazón. Porque uno sabe que el Señor es bueno, ¿verdad, hermano? El Señor es tan bueno con nosotros. Y cuando uno peca contra Él, wow, se siente realmente mal. Entonces, de alguna manera, todo lo que Pedro pasó en ese momento, lo hemos pasado cada uno de nosotros también. Lo hemos pasado también. De repente no hemos negado directamente el nombre del Señor, pero con nuestras acciones lo hemos hecho, ¿verdad? De repente hemos negado al Señor cuando no hemos dado testimonio, cuando no nos hemos comportado como un hijo de Dios, cuando hemos peleado, cuando no hemos ayudado al que necesita ayuda, cuando hemos callado, cuando en el hogar no hemos hecho lo que tenemos que hacer. En fin, de muchas maneras le hemos fallado al Señor y nos ha tocado llorar amargamente, ¿verdad? Delante del Señor, amén, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, hermano, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Obviamente, hermano, nosotros sabemos que somos pecadores, eso lo sabemos, eso no hay que decirlo, eso cada uno de nosotros lo sabe. Pero la idea de esta predicación no es traer abajo a nadie. La idea de esta palabra no es traer abajo, no es desmoralizar a los hermanos. Por el contrario, mi hermano, la idea de esta palabra es que podamos ver cómo es el corazón del Señor, cómo el Señor es bueno, cómo aun cuando nosotros lo negamos, aun cuando nosotros le fallamos, el Señor es fiel con nosotros y el Señor nos levanta. Eso es lo que vamos a ver en esta predicación de hoy. La fidelidad del Señor. La palabra se llama la debilidad del creyente, porque somos débiles, ¿verdad? La debilidad del creyente y la misericordia de Dios. Entonces, de esa misericordia de Dios vamos a hablar esta tarde de hoy, amén.
Entonces vamos a ver todas las enseñanzas que podemos ir sacando de esta palabra, con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, mi hermano, fíjese lo siguiente. Cuando leíamos Mateo 26, del 31 al 35, allí en el versículo 31, Jesús le decía a sus discípulos, ¿verdad? Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, todos ustedes me van a abandonar esta noche, porque escrito está. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Escrito está, eso ya lo vamos a ver, eso estaba en Zacarías 13:7. ¿Cuál es el punto número uno? ¿Qué es la primera enseñanza que uno puede sacar de todo esto, hermano? Era necesario que Jesús sufriera por nosotros. Era necesario que Jesús sufriera por nosotros, que Jesús pasara todo lo que tenía que pasar, primeramente para salvarnos a nosotros. Si no había sangre de por medio allí, nunca íbamos a ser salvos. Y Jesús, el Hijo de Dios, puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. Y era necesario que Jesús pasara por todo eso. ¿Por qué? Porque había profecías que tenían que cumplirse. Había profecías que tenían que cumplirse. Hermano, una vez, mi hermano Neto, él hablaba acerca de las profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Hermano, y era algo sorprendente. No recuerdo exactamente los números, pero mi hermano decía algo más o menos como esto. No recuerdo exactamente los números, pero eso no es lo más importante. Mi hermano decía, miren, para que se cumplan 10 profecías, más o menos unas 10 profecías en la vida de una persona, los chances son algo así como de 1 en 29 millones, una cosa así, una probabilidad difícil que suceda. Luego mi hermano decía, pero en la vida de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús vino a la tierra, no se cumplieron 10 profecías, se cumplieron un número, algo así como 300 profecías, una cosa impresionante. Entonces cuando la gente empieza a sacar cuentas, empieza a sacar probabilidades, estadísticas, resulta que la probabilidad de que algo así, todas esas profecías, esa cantidad de profecías se cumplan en la vida de una persona son 1 con cientos de ceros, una cantidad enorme, por 10 a la 59, una cosa así, no recuerdo, pero era un número muy alto. Y todas esas profecías se cumplieron en la vida de Jesús, hermano. Esto es una cosa increíble, esto es una cosa que no puede pasar en la vida de ninguna otra persona, solo sucedió en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Amén, una cosa impresionante, toda la cantidad de profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Yo siempre que puedo recuerdo esto porque me impresionó mucho. Me impresionó mucho y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, hoy no nos va a dar tiempo de ver 300 profecías, ¿verdad? Porque se nos va el día aquí. Pero vamos a ver al menos un par de ellas. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra en Zacarías 13:7. Zacarías 13:7, lo tenemos. Dice la palabra del Señor: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dice la palabra del Señor, Zacarías 13:7. ¿A qué se refiere esto? Se refiere precisamente a lo que iba a pasar el Señor. A lo que iba a pasar el Señor, ¿verdad? Hiere al pastor, el pastor que en este caso es Cristo Jesús. Él iba a ser detenido, él iba a ser llevado a juicio. ¿Y qué iba a pasar con las ovejas? Las ovejas eran sus discípulos, iban a ser dispersados, y eso pasó en realidad. Todos huyeron, lo abandonaron.
¿verdad? Todos huyeron, lo dejaron solo, esa profecía se cumplió. Hermano, tal vez la profecía que todo el mundo recuerda acerca de la vida de Cristo Jesús, de todo lo que Él pasó, ¿verdad? Todo su sufrimiento en la cruz, eso está en Isaías 53, del 3 al 7. Estoy seguro que todos alguna vez hemos leído esa profecía, Isaías 53, del 3 al 7. Yo no recuerdo ahora con cuántos años de anticipación Isaías escribió, el Señor le dio pues esa palabra a Isaías, al profeta Isaías. Si mal no recuerdo, fueron unos 750 años, 750, 800 años más o menos. El Señor le dio esa palabra a Isaías y eso estaba profetizado, eso estaba escrito. Que iba a venir el Mesías, iba a venir el Hijo de Dios y Él iba a sufrir todo eso en la cruz. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Isaías 53, del 3 al 7 dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres. Ese fue Cristo Jesús, nuestro Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso fue todo el sufrimiento que pasó Cristo Jesús. Y cuando la palabra dice varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de su rostro, no se refiere, hermano, solamente al dolor físico que pasó el Señor, pues cuando la palabra dice como que escondimos el rostro de Él, se refiere al abandono. El Señor murió abandonado, hermano. El Señor murió abandonado, sin seguidores, solo. Todo tipo de sufrimiento, sufrimiento en su cuerpo, la agonía de saber que Él iba a morir, la tristeza de estar totalmente solo, hermano. Todo eso lo pasó nuestro Señor por nosotros. Seguimos, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esta es una palabra poderosa, hermano. Esta es una palabra de poder. El Señor murió por nosotros. La palabra dice allí, ¿verdad? Primeramente que el Señor murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. El Señor era santo. El Señor no pecó. El Señor era perfecto en sus juicios, en sus caminos, hermano. El que tenía que morir en esa cruz era cada uno de nosotros, hermano. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Y no solo eso, sino que el Señor nos da una promesa. El Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Una promesa de sanidad en la vida del creyente. Una promesa de sanidad en la vida del creyente, hermano. Cuando usted se siente enfermo, el poder de la oración es tremendo. El poder de la oración es tremendo. En Jesús hay poder. Usted ora, usted se humilla delante del Señor y el Señor lo levanta, lo sana. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Si lo cree, diga amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 7: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, hay una parte allí cuando Jesús estaba delante de Pilato, de Poncio Pilato. Y Pilato le dice: mira, si tú hablas delante de mí, yo tengo la autoridad para dejarte libre. Yo te puedo dejar libre, pero tú tienes que hablar. Pilato le decía en pocas palabras: tú tienes que defenderte, dime algo para no tener que matarte. Porque Pilato estaba convencido que Jesús era inocente. Él lo sabía, hermano. Él lo sabía. Y Jesús simplemente le dice: mira, el poder que tú tienes, ese poder te fue dado de arriba. O sea, esa es una autoridad que viene desde el cielo. Es decir, aunque Él haya estado puesto allí por Roma, por el emperador. Hermano, yo le digo una cosa, en el nombre de Jesús: todo poder viene del Señor, hermano. Todo poder en la tierra viene del Señor.
y habrá en los países, habrá generales, habrá ministros, habrá presidentes, diputados, habrá jefes en las empresas. Hermano, pero todo lo que se cumple es la voluntad del Dios Todopoderoso, amén. Todo lo que se cumple es por la voluntad de Dios. Entonces, hermano, Jesús, él podía decir, él hablaba y quedaba librado de eso, pero él le dice esas palabras a Pilato, y él, ¿qué hace después de eso? Él queda callado y siguió su camino, lo que él tenía que padecer por nosotros, amén. Ahora, hermano, de la misma manera yo le digo algo. La profecía tenía que cumplirse. Jesús padeció, Jesús murió por nosotros, Jesús sufrió. Hermano, pero Jesús siempre estuvo en control de todo, hermano. Jesús siempre estuvo en control de todo. Jesús siempre estuvo en control de todo. Él no fue que las personas lo capturaron y lo mataron y lo llevaron allá a la cruz. No, Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Él así lo quiso. Él no lo obligaron, Él lo hizo, hermano. Hermano, Mateo 26, vamos un momento a ver algo allí. Les dije que íbamos a hacer bastante referencia hoy a Mateo 26. En Mateo 26, versículos 53 y 54. Cuando llegan los guardias del sumo sacerdote a capturar a Jesús allá en el Monte de los Olivos, viene uno de los discípulos. Aquí en Mateo 26 no da nombre, pero si usted lee Juan, usted se va a dar cuenta que dice que fue Pedro. Viene uno de los discípulos y cuando los guardias van a capturar a Jesús, viene y agarra una espada y le corta la oreja a ese guardia, uno de los guardias del sumo sacerdote. Entonces fíjese lo que le responde Jesús. Si lee desde el 52, dice, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Amén. Jesús lo sabía, Jesús se lo dijo. Jesús le dijo, mira, yo oro a mi Padre y todos esos ángeles vienen y me defienden. Yo no necesito que tú me defiendas. Guarda la espada, las escrituras tienen que cumplirse. Las escrituras tienen que cumplirse. Jesús dio su vida, hermano, por nosotros. Vamos a leer otra cosa rapidito allí, Juan 10. Juan 10, 17, 18, el buen pastor. Juan 10, allí en Juan 10, la palabra compara, ¿verdad? El buen pastor del asalariado. El buen pastor es el que da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y el asalariado es el que no le importa, el que lo que le importa es nada más el dinero. Entonces en Juan 10, fíjense lo que dice el Señor, dice Cristo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús lo dice claramente en su palabra y dice, yo soy el buen pastor. Nadie me quita mi vida, yo la pongo por ustedes. ¿Por qué? Porque yo los amo. Yo los amo, yo morí por ustedes. El Señor puso su vida por nosotros, amén. Entonces, esa es la primera enseñanza que podemos sacar de todo esto de la negación de Pedro. Hermanos, las profecías tenían que cumplirse. Jesús tenía que pasar por todo eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Número 2, vamos a ver otro punto. Punto número 2. Hermano, no haga promesas al Señor a la ligera. No haga promesas al Señor a la ligera. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos nuevamente a Mateo 26, del 31 al 35, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes esta noche me van a abandonar. ¿Qué le dijo Pedro?
Pedro de alguna manera tenía un carácter, digamos, impulsivo, ¿verdad? Él lo que sentía lo decía. Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te abandonen, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Entonces el Señor le dice en el versículo 34, mira Pedro, de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pero Pedro no se retractó, Pedro no cambió de opinión, al contrario, Pedro dijo, mire maestro, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. ¿Qué pasó? La historia es conocida por todos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Lo que leíamos al comienzo, Pedro lo negó 3 veces. Entonces, hermano, eso pasa cuando uno pone sus fuerzas en uno mismo, hermano. Cuando uno dice, no, yo lo voy a lograr, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer lo otro, hermano, preferiblemente que uno diga, Dios mío, dame fuerza para hacer tal cosa, Señor, ayúdame a hacer esto, a hacer aquello. Señor, yo sé que yo soy débil, yo sé que yo en mis propias fuerzas yo no voy a lograr nada, Padre. Por eso, mi Señor, yo invoco tu nombre y te pido que me des fuerza física y espiritual para seguir adelante. Eso suena mejor, hermano, delante del Señor. No diga, no, yo lo hago, yo puedo. Yo nunca te voy a abandonar. No, Señor, deme fuerza, Señor, porque yo reconozco, Señor, yo no soy nadie, Señor, delante de usted. Y si usted me deja, yo quedo ahí en la carraplana, en el piso, ahí tendido, hermano. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5 acerca de eso. Eclesiastés 5, vamos a leer del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén, dice la palabra del Señor. Eclesiastés 5. Cuando la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Amén. Entonces, hermano, esa palabra es una invitación a uno, ¿verdad? No apresurarse a ofrecerle cosas al Señor, no apresurarse a hablar de más. Como dice ahí al final en el versículo 5, es mejor que usted no prometa, mejor que se quede calladito la boca allí, y no que prometa algo que después no va a poder cumplir. Que el Señor nos dé sabiduría a todo eso por una parte. Lo otro, ¿verdad? De este punto, de esta enseñanza número 2, no hacer promesa al Señor a la ligera, es que, como decía antes, reconocer que nuestra fuerza está en el Señor. Que nuestra fuerza está en el Señor. Vamos a ver el Salmo 18, del 1 al 2. Salmo 18, del 1 al 2. Fíjense lo que decía el salmista. Este es un corito que todos conocemos. Salmo 18, del 1 al 2, dice la palabra: te amo Jehová, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí en este salmo, mi hermano, el salmista estaba poniendo toda su confianza ¿en quién? En Dios. Poniendo toda su fe, poniendo toda su confianza en Dios. Dios es su roca, Dios es su libertador, su fortaleza. Que así sea cada uno de nosotros también, hermano. Que así sea cada uno de nosotros también. Hermano, yo le digo algo. Hermano, cuando usted ve una persona que habla mucho acerca de algo, hermano, por lo general eso es mentira. Por lo general eso es mentira.
Hermano, la persona que es diligente, la persona que está dispuesta a hacer las cosas, no tiene necesidad de hablar, hermano. ¿Por qué? Porque sus acciones hablan por él. No por lo que él diga, sino por las cosas que haga. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Cuando usted, por ejemplo, vea en el Facebook que alguien pone ahí en su muro, no, bueno, mire, hoy está de cumpleaños mi mamá, que es el ser más maravilloso del mundo, mi madrecita santa, que yo la amo, que ella es lo más importante para mí, que me dio la vida y el ser y ta. Mire, hermano, lo más seguro es que esa persona ni siquiera llama a la mamá. Escríbalo, hermano. Escríbalo, hermano. Esa persona, esa no le manda ni $1 a su mamá. No, que mi hijita, que tú eres el motor que mueve mi vida, que tú guías mis pasos, que por ti hago todos los sacrificios. Hermano, lo más seguro es que ese ni ve a la hija. ¿Por qué, hermano? Porque el que hace las cosas de verdad no anda con tanta habladuría, hermano. Eso es un hecho. Eso es así, eso no tiene de malo nada, ¿verdad? Que uno un día determinado uno le escriba algo a un familiar, a un amigo, ¿verdad? En el Facebook, mire, sí, feliz cumpleaños, te quiero mucho, en fin, algo, ¿verdad? Concreto, pero cuando se va en halagos ahí, empalagoso, eso es mentira, hermano. Eso es mentira, hermano, escríbalo. Eso es mentira. Entonces, esa es la enseñanza número 2. Es mejor no hacer promesa al Señor ni hablar a la ligera, como hizo Pedro, ¿verdad? Más bien, nuestra fe está ¿en quién? En el Señor. Entonces pasamos a otro punto. Vamos a pasar al punto número 3. El punto número 3, esa enseñanza dice, el corazón del Señor es bueno y completamente opuesto al nuestro. El corazón del Señor es bueno y completamente opuesto al nuestro. Hermano, Pedro le falló al Señor. Pedro lo abandonó, no solo lo abandonó, sino que le juró y le perjuró y le dijo que así fuera con su vida, él no lo iba a abandonar nunca. ¿Qué hizo? Todo lo contrario de lo que le ofreció, ¿verdad? Entonces, aún así, el Señor no desechó a Pedro. Aún así, el Señor no desechó a Pedro. Hermano, si vamos nuevamente ahí a Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer otra vez de los versículos del 31 al 35. Vamos a buscar esa parte y vamos a leer concretamente el versículo 32. Allí en Mateo 26, del 31 al 35, el Señor le decía a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes me van a abandonar. Pero en el versículo 32 también decía el Señor, pero después que haya resucitado, ¿verdad? Después que él hubiese resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, que había una promesa del Señor en pie, ¿verdad? El Señor iba a regresar, y el Señor se iba a reencontrar con sus discípulos en Galilea. El Señor lo había dicho, y el Señor, como todo lo que Él dice, el Señor lo dice y lo hace, amén. Entonces, si vamos ahora a Marcos 16, Marcos 16 habla de la resurrección del Señor. Marcos 16, ¿verdad? Si vamos allí, usted se va a encontrar, primeramente, que había unas mujeres que en el primer día de la semana, el día lunes, habían ido a la tumba del Señor, a la tumba de Cristo Jesús. Ellas llevaban unas especias aromáticas para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. Y estas mujeres iban todas preocupadas, hablando ahí por el camino, y decían, oye, pero nosotros queremos, ¿verdad?, cubrir el cuerpo de nuestro Señor con las especias aromáticas y todo eso, pero hay una piedra que tapa la entrada de la cueva, y ¿quién nos va a mover la piedra? Esa era la preocupación de ellas.
¿verdad? ¿Quién nos va a mover la piedra? Entonces, resulta, ¿verdad?, que cuando llegaron a la tumba vieron removida la piedra. Dice una piedra que era muy grande. Imagínense una piedra grande que tapaba toda la entrada, una roca muy grande y pesada. Y esta es la parte que nos ocupa ahora. Vamos a leer de los versículos 5 al 7, ahí en Marcos 16. La piedra estaba movida y dice la palabra, cuando entraron en el sepulcro de Jesús estaba por supuesto vacío, ¿verdad? Vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Un ángel. Y el ángel le dijo, mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Pero él no está aquí, ¿verdad? Él ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. Y el Señor vive para siempre. Amén, ¿verdad? Pero id, le dice ese hombre, le dice ese ángel a las mujeres, pero id, decid a sus discípulos, ¿verdad? Pero dice aparte, decid a sus discípulos y a Pedro, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amén. Hermano, el Señor no desechó a Pedro, al contrario, el Señor le mandó un recado, ¿verdad? Le mandó un recado allí con el ángel. Pero ir y decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, muy especialmente a Pedro, el que me negó 3 veces, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amén. Hermano, y eso era lo que yo les decía antes, el Señor, su corazón, la manera que Él piensa es totalmente diferente a la de nosotros. Hermano, en el ser humano hay maldad y hay rencor por naturaleza, hermano. A nosotros nos cuesta perdonar. Tenemos un corazón duro para perdonar. Un corazón duro para perdonar. Cuando alguien nos hace algo, ¿qué decimos? Yo te perdono, pero no olvido, así decimos. Y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Sin embargo, el Señor aquí con Pedro nos da una tremenda enseñanza, mi hermano. El Señor nos da una tremenda enseñanza, el Señor no lo desechó. Hermano, y piensa en Pedro. Pedro era una persona imperfecta delante del Señor. Era una persona que le gustaba hablar de más. Era una persona impulsiva. Como agarró y le quitó la espada allí y le cortó la oreja al guardia del sumo sacerdote. Y así eran los discípulos del Señor, mi hermano. No solamente Pedro. No solamente Pedro. Ayer yo estaba hablando con mi esposa, estábamos hablando acerca de esto y mi esposa me recordaba. Incluso acuérdese de Juan y Jacobo, los hermanos Boanerges, los hijos del trueno. ¿Se acuerdan cuando no los quisieron recibir? ¿Qué hacemos, Señor? Hacemos llover fuego del cielo y que consume esa gente. Gente dura, hermano. Gente dura de corazón. Pero en contraste, ¿cómo es el Señor? El Señor dice, no, dile a mis discípulos y dile a Pedro que yo los estoy esperando. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque el Señor tiene paciencia, el Señor tiene amor, un amor verdadero por cada uno de nosotros. El Señor tiene un amor verdadero por cada uno de sus hijos, por toda la humanidad. Y el Señor nos da oportunidad, seguimos pecando, metiendo la pata, el Señor sigue ahí fiel con nosotros. Entonces, esa es la enseñanza número 3. Enseñanza número 4. ¿Verdad? El Señor ahora comienza a usar a Pedro. El Señor no solo no desechó a Pedro, sino que lo comienza a usar ahora. ¿Dónde vemos eso? En Hechos de los Apóstoles, hermano. Hechos de los Apóstoles, hermano, es tal vez uno de los libros más hermosos que hay en la Biblia.
¿Y por qué, mi hermano? Porque Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo el Espíritu Santo de Dios, el ayudador, desciende con poder sobre sus hijos, sobre la iglesia primitiva, y cómo cuando los discípulos del Señor están llenos del Espíritu Santo, comienzan a hacer milagros, comienzan a glorificarse en el nombre del Señor, y de esa manera, hermano, por ejemplo, usted ve cómo, por decirle algo, llevaban los delantales de Pablo, la ropa de Pablo, y los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro pasaba y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. O sea, era una manifestación del poder del Espíritu Santo increíble, hermano. Una cosa increíble. Y eso lo vemos allí en Hechos de los Apóstoles. Amén. Y aquí en Hechos 2, en Hechos de los Apóstoles, el Señor empieza a usar a Pedro. No solo no le guardaba rencor, sino que le mandó el ayudador, le mandó el Espíritu Santo de Dios para que Pedro pudiera trabajar en su obra. Entonces vamos a ir a Hechos 2, hermano. Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, si leemos desde el versículo 14. Hechos 2, versículo 14, hay un título ahí que dice primer discurso de Pedro. Hermanos, incluso usted se va ahí al capítulo 2 desde el comienzo, hay una parte que dice la venida del Espíritu Santo. Si quiere leerlo en su casa, Hechos 2 del 1 al 13, la venida del Espíritu Santo. Habla Habla del Pentecostés, cómo el Espíritu Santo vino con poder sobre todos los discípulos del Señor que estaban ahí reunidos. Entonces, una vez que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre sus discípulos, viene esta parte, el primer discurso de Pedro. El primer discurso de Pedro, hermano, fíjense algo, Pedro no era un hombre, digamos, que había estudiado. Recuerdan que mi hermano Alex la semana pasada hablaba de Pablo, ¿verdad? Y mi hermano Alex decía que Pablo era un hombre que había sido instruido en la palabra de Dios. Pablo era un hombre que era sabio, realmente sabio en la palabra. Pablo era un hombre que había podido estudiar, había sido alumno del maestro Gamaliel, que era una autoridad, era un hombre que conocía mucho acerca de la palabra de Dios. Ese era Pablo, pero Pedro no, hermano. Pedro era todo lo contrario. Pedro era un hombre humilde, era un hombre que no había podido aprender bien la palabra, era un pescador. Hermano, pero esos son los instrumentos que usa el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esos son los instrumentos que usa el Señor. Entonces viene el primer discurso de Pedro. ¿De dónde viene la sabiduría de Pedro? De su propia mente, de su cabeza, de sus estudios. No. La sabiduría de Pedro viene ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, los otros discípulos del Señor, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque la gente los escuchaba hablando en lengua y creían que estaban borrachos. Pero no era así. Estos no estáis ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa era una promesa, y se estaba cumpliendo allí en parte, ¿verdad? Cuando decía: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí se estaba cumpliendo esa palabra. El Espíritu Santo se estaba derramando
Se estaba derramando allí sobre los discípulos y sobre Pedro, y el Espíritu Santo le dio de qué hablar. Ahí en Hechos 2, mi hermano. Si usted lo lee completo, ese capítulo, Hechos 2, eso es pura sabiduría del Señor, sabiduría de Dios, lo que estaba hablando Pedro allí. Un hombre que no tenía estudio, un hombre humilde, un hombre que era un pescador. Cómo el Señor lo levantó de una manera poderosa. Alabado sea el Señor, mi hermano. Y para no leer todo el capítulo, si vamos ahí a Hechos 2 y leemos solamente los versículos 40 y 41, fíjese lo que dice. Pedro le habló a un grupo de gente allí, ¿verdad? Y dice la palabra: así que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? De Pedro, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, imagínese usted el poder que el Espíritu Santo le dio a Pedro, que Pedro se puso a hablar ahí delante de ellos, y con el primer discurso, con la primera palabra que el Señor le dio a Pedro, se convirtieron en un solo día 3,000 personas. 3,000 personas, imagínese usted, una cosa increíble, algo que solo Dios puede hacer. Amén. Hermano, y si seguimos leyendo ahí en Hechos de los Apóstoles, Hechos 3, usted va a ver que habla de la curación de un cojo. Había un cojo, un hombre que era conocido por todos, había estado toda su vida allí en un templo, el templo que llamaban La Hermosa. Era un hombre paralítico, un hombre enfermo que todo el mundo lo conocía y estaba ahí postrado en el piso, pidiendo fuera del templo todos los días. Y Pedro se acerca a él, y Pedro, ¿qué le dice? ¿Quién recuerda? ¿Verdad? No tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué pasó con el cojo? Se levantó, el cojo podía caminar, mi hermano. Fue un hecho notorio para todos. Una persona que en la ciudad, imagínense, una persona que toda la vida lo habían visto ahí postrado en el suelo, que no podía caminar. El Espíritu Santo de Dios lo levantó para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, cuando ocurre esto, mi hermano, los fariseos no saben qué hacer. Los sacerdotes no saben qué hacer, no se explican. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ellos eran las personas que más conocían de la palabra, ¿verdad? Y se suponía que el Espíritu de Dios estaba con ellos, pero eran religiosos, hermano, y no tenían ningún poder. Y llega este hombre que, como decía antes, que era un humilde pescador y lleno del Espíritu Santo, levanta, en el nombre de Jesús sana a ese cojo. Y todos se ponen a hablar, todos se ponen a comentar. Y en el capítulo 4, perdón, ahí en el capítulo 3, Pedro hace otro discurso, comienza a hablar también. Y en el capítulo 4 los llevan ante el concilio. ¿Se acuerdan el concilio? Lo que veíamos, ese tribunal que juzgó a Jesús, que habíamos dicho que eran los 70. Bueno, llevan a Pedro y a Juan delante del concilio. Eso está en Hechos 4. Los llevan ahí para que contaran lo que había pasado con el cojo y todo eso. Si quieren leamos Hechos 4, vamos a leer unos pocos versículos, vamos a leer del 1 al 4. Hechos 4, del 1 al 4 dice: hablando ellos al pueblo, vieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel, los metieron preso, hermano. Hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, imagínense.
con el segundo discurso de Pedro, nada más los hombres. ¿Se convirtieron cuántas personas? 5,000. Imagínense el poder, la autoridad, la unción que tenía Pedro. Una cosa increíble. Entonces allí en el capítulo 4 los llevan delante del concilio y se pone a hablar con ellos. Fíjese lo que dice Hechos 4:13. Cuando digo con ellos me refiero a Pedro y a Juan. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, eran hombres que no habían estudiado, ¿verdad? Y de vulgo, se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Amén. La gente no podía entender, hermano, pero si esta gente, ellos no conocen la palabra, no han estudiado, esta gente de dónde sacó tanta sabiduría, ¿qué pasa aquí? Se maravillaban y la única conclusión a la que pudieron llegar, ¿cuál fue? Esta gente estuvo con Jesús. Esta gente estuvo con Jesús, amén. Entonces, hermano, la enseñanza número 4, el Señor comienza a usar a Pedro. ¿Y de qué manera lo usó? Y ya falta poco, ya vamos a ir terminando. La enseñanza número 5 dice: hermano, no solamente el Señor lo usó en hechos, todos los milagros que pudo hacer el Señor por la vida de Pedro, sino que el punto número 5, yo le he puesto aquí: el Señor le da la sabiduría a Pedro para escribir 2 libros en la Biblia. Imagínense. El pescador, el ignorante. Ese fue el hombre que el Señor usó y le permitió escribir 2 libros de la Biblia, que son Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Amén, ¿verdad? Todos los conocemos. Y ahí lo que Pedro habla es, hermanos, sabiduría del Espíritu Santo. Como un hombre que no sabía nada, pues el Señor lo instruyó y el Señor le permitió escribir tantas cosas, tantos temas que se tratan ahí en Primera y Segunda de Pedro, hablar de la santidad, hablar de los falsos profetas, hablar de tantas cosas. Sabiduría del Señor, pero sobre todo, hermano, yo quiero que leamos uno en especial. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Vamos a leer esa. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Hermano, yo quiero que cuando lea esto, usted piense en su mente que este es el mismo Pedro que hace unos versículos atrás negó al Señor. Este es el mismo Pedro que hace unos versículos atrás se asustó tanto que negó a Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a leer 1 Pedro 4 del 12 al 16. Pedro, fíjense lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Qué está diciendo Pedro aquí en pocas palabras? Hermano, creyente, hijo de Dios, cuando le venga una prueba a su vida, no se extrañe por eso. ¿Por qué? Porque el cristiano va a ser probado. Luego dice la palabra: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Usted está padeciendo ahora en su vida, usted está padeciendo por Cristo Jesús. Hermano, no importa, porque así como usted padece ahorita por Cristo Jesús, allá en la gloria, en la eternidad, usted va a estar gozoso en la presencia del Señor. Amén. Amén. Versículo 14 dice: si sois vituperados
Vituperado quiere decir si es humillado, si es ofendido, ¿verdad? Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, eres gozoso, eres alegre, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, de parte del mundo, Él es blasfemado, Cristo Jesús es blasfemado por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no cree en el Señor. Pero por vosotros es glorificado. Es pura sabiduría de Dios, hermano. Ese hombre que tuvo miedo, ese hombre que negó el nombre del Señor, fíjense lo que dice ahora, invita a los hermanos a que no tengan miedo, que se gocen en las pruebas, que van a venir pruebas en su vida, pero que se gocen en esas pruebas. Luego vamos a leer estos dos versículos que son bien importantes, hermano. Versículos 15 y 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estos dos versículos son bien importantes, mi hermano. Y mi hermano Neto, él siempre recuerda eso. Porque ¿qué ocurre a veces, hermano? Viene una dificultad en la vida de la persona. Y viene el creyente y dice: no, yo estoy pasando prueba por el testimonio de Cristo, por el testimonio del Señor. Hermano, y resulta que eso no es así. Está pasando prueba porque usted se equivocó. Está pasando prueba porque usted mismo se buscó su propio problema. Está pasando la prueba por chismoso. Está pasando la prueba por entrometido. Está pasando la prueba por andar metiendo las narices donde nadie lo llamó. Está pasando la prueba por mentiroso. En fin, por tantas cosas. Pero son cosas que el mismo creyente se ha buscado. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, esta palabra aquí, lo que dice Pedro, se refiere a que al que padece genuinamente por Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Recuerdan, por ejemplo, hace un par de semanas hablábamos del muchacho Falau, del jugador de rugby. Ese muchacho se la está viendo mal. Se la está viendo mal porque lo quisieron presionar, ¿verdad? Para que él negara a Cristo Jesús, él se retractara de lo que publicó ahí, ¿verdad? Y él dijo que no, él dijo que su fe estaba primero. Y perdió su trabajo, perdió un contrato de $4 millones. Pero él no le importó, él sabe que la fe en el Señor es más importante, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de alguien que padece realmente por el Señor. Ahora, si usted está padeciendo por sus propias, ¿verdad? Exacto, como dice el hermano, concupiscencia, por mentiroso, por adulterio, por ladrón, entonces no diga que está haciendo su fe probada, que es por el Señor, no, es por usted mismo. Amén, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver el punto número 5, ya como el Señor, incluso él usó a Pedro, le dio tanta sabiduría que hasta pudo escribir libros de la Biblia, capítulos de la Biblia, primera y segunda de Pedro. El Señor se glorificó grandemente en la vida de Pedro. Y hermano, ya para terminar, quisiera que fuéramos a 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1 y vamos a leer del versículo 26 al 29. Primera de Corintios 1 del 26 al 29. Dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si quiere vamos a leerlo completo allí. Hasta el 31, perdón.
Luego dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién, gloríese en el Señor, amén. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer? Hermano, el Señor no ha elegido para hacer su obra a los más fuertes, a los más millonarios, a los más poderosos, ¿verdad? ¿A quién ha elegido? Todo lo contrario, hermano. La palabra dice a lo vil del mundo. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los discípulos del Señor? Fueron personas humildes como Pedro, fueron personas imperfectas como Pedro, personas que nos podían controlar lo que hablaban, eran impetuosos, eran... ¿cuál es la palabra? Se me fue. Impulsivos. Esos eran los discípulos del Señor. Hermano, pero aquí uno ve la belleza y uno ve el corazón del Señor. Hermano, somos instrumentos en las manos de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios y Dios no quiere que... No necesita realmente, Dios no necesita que sus hijos sean inteligentes, sean poderosos, sean fuertes, tengan dinero. No, el Señor no les importa. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Hermano, el Señor lo que quiere es un corazón dispuesto a que lo sigan, a que lo alaben, a que lo busquen. Hermano, y si usted lo permite, el Señor va a hacer grandes cosas en su vida, hermano. El Señor lo va a usar, el Señor lo va a levantar, el Señor se va a glorificar. El Señor nunca lo va a abandonar. El Señor no quiere estrellas en su iglesia, hermano. El Señor no quiere personas con complejo de superioridad. No, hermano. Al contrario, el Señor aborrece al altivo, perdón. El Señor aborrece al altivo y mira con agrado al humilde. Hermanos, somos instrumentos en las manos del Señor. El título de esta predicación era La debilidad del creyente y la misericordia de Dios. Hermanos, cuando nosotros reconocemos que somos débiles, somos fuertes, pero somos fuertes en el Señor. Somos fuertes en el Señor y la misericordia de Dios, eso es lo que nos mantiene a nosotros. El Señor es bueno, el Señor es hermoso, el Señor es misericordioso y esa obra, esa semilla que el Señor puso en cada uno de nosotros hace cualquier cantidad de tiempo, cuando nosotros lo aceptamos, bueno, esa obra el Señor la va a terminar. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos, pongámonos de pie ahora, vamos a orar. Padre, bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, reconocemos, mi Dios, que en nosotros mismos no hay nada, Señor, que te sirva, Padre. Reconocemos, Padre, que hay maldad en nosotros. Reconocemos, Señor, que pecamos en contra de tu nombre. Reconocemos que te hemos fallado. Padre amado, bendito, reconocemos que dependemos de tu amor y tu piedad, Señor, y tu bondad y tu misericordia. Amado Señor, esta tarde de hoy, mi Dios, como iglesia, venimos todos juntos, Señor, delante de tu presencia. Venimos todos juntos, Señor, y oramos, Señor, a una sola voz, Padre. Clamamos, mi Dios todopoderoso, Señor, que tú nos levantes a cada uno de nosotros. Padre, que te glorifique, Señor, en la vida de tus hijos. Que te glorifique, Señor, en la vida de tu pueblo, Padre. Que tu Espíritu Santo descienda con poder, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Padre, ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, tiene lucha, Señor. Está luchando con algo, Señor, y en nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. No podemos, Santo. No podemos, Señor. Pero en ti, Señor, está nuestra fortaleza. Y en ti, mi Señor, nosotros sabemos que tú nos vas a levantar. Padre, que tú te vas a glorificar. Padre, que tú vas a romper cadenas, Señor, que hay en la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Padre, seas tú, mi Señor, descendiendo con poder, Señor, sobre tus hijos. Padre, en los enfermos, Padre, todo espíritu de enfermedad, Señor, todo dolor, todo malestar, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito, todo espíritu de división, Señor, entre tu pueblo, entre la familia, Señor, entre hermanos, sea destruido por la autoridad del nombre de Dios Todopoderoso.
Bendito sea tu nombre, Padre. Todo aquel que está esperando por un empleo, Señor. Todo aquel que está esperando por una visa. Padre, doblamos, Señor, nuestra cerviz. Señor, humillamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, mi Dios. Así es, Señor. Padre, danos un corazón, Señor, parecido al tuyo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Danos perdón, Señor. Padre, enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado, Señor. Padre, danos amor por las almas, Señor. Danos amor por las almas, Señor. Padre, úsanos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu santo nombre. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por la vida de todos los hermanos aquí reunidos. Gracias por la vida de los hermanos que no pudieron venir, mi Señor, esta tarde de hoy, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Padre, acompáñanos, Señor, esta semana que va a comenzar mañana. Acompáñanos en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros lugares de estudio. Donde quiera que vayamos, que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Amado Señor, Padre, te damos las gracias por tu provisión también, Padre. Gracias por los alimentos que vamos a consumir, Señor. Santifícalos, Señor. Padre, que esa comida sea de provecho, Señor, y de bendición para todos nosotros, Padre. Que tú la lleves, Señor, alrededor del mundo, a todos los hogares, a todos tus hijos, Señor, alrededor del mundo, a todos nuestros familiares, Señor, en nuestros países. Padre, que todos los desvalidos, Señor, que todos los necesitados, Señor, tengan un pan que llevarse a la boca este día de hoy, Señor, por el poder y la misericordia del Dios Todopoderoso, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en estos instrumentos, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque nuestra debilidad, Señor, es tu fuerza, Padre. Nuestra debilidad es tu fuerza. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús decimos amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el martes a las 7, la célula. Como todos los martes. Amén. Gloria a Dios.